La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, una noche interesante y por supuesto líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche él es astrólogo profesional, autor del libro Código Bíblico. Y está con nosotros en esta noche madrugada, ni más ni menos que Víctor Segarra. Víctor Segarra está con nosotros. Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches y gracias por la invitación, a Gladys también, a ambos. Y pues ya estamos con un tema que mira que no se ha ventilado, que habla algo acerca de teosofía, teología, metafísica. Okay. Y está dedicado a los ateos, está dedicado a los que no han leído nada, a los que no creen en nada, que no creen en nada y solamente en Dios. O dicen que los que no creen en nada es porque ya han matado a Dios. Entonces vamos a ir viendo esas, digamos, evolución de la religión, de las creencias, de la fe. Porque un pueblo como el humano, ¿no? La raza humana debería de tener religiones. ¿Qué nos pasaría si no las tuviéramos? ¿Qué pasaría si llegara alguien extraterrestre y nos dijera esta es la creencia real? O puede contravenir con lo que pensamos. Claro. Nos va a sacar de nuestro fundamento. ¿Qué sucedería si nos dan una verdad que han negado las religiones? Va a estar interesante, de eso se va a tratar. Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, se me hace interesante porque no leí la nota, pero leí el encabezado, estoy tratando de buscarlo ahorita, de una persona de origen checo, que menciona que era ateo, pero tuvo la experiencia cercana a la muerte, o sea que murió y regresó, y que eso lo hizo más espiritual, o sea, no más religioso, sino más espiritual. Así dice la nota, no la he leído, la verdad, ahorita que mencionaste se me vino inmediatamente a la mente esta nota de esta persona que menciona, dice, ateo checo aprende espiritualidad tras experiencia cercana a la muerte. Dice que en 1988 él tenía 17 años, nunca había oído sobre Dios o Buda o sobre nada espiritual en la naturaleza, vivía en Checoslovaquia en aquel entonces, bajo un régimen comunista, y dice que el ateísmo pues estaba pues metido completamente en el comunismo y en el sistema en el que él vivía, y no se conversaba sobre la espiritualidad en la casa ni en la escuela, ¿no? Entonces, te digo, se me hace muy interesante la historia de él, te digo, no la he leído, pero sí estas experiencias cercanas a la muerte, a pesar de no tener un background detrás de nosotros religioso, sí podemos regresar con eso, decir, sí hay algo más allá, ¿no? Eso es cierto. Y fíjate, me recuerda hace muchos años en televisión abierta aquí en México, no sé si, y tú bien te has de acordar, de un investigador, ¿te acuerdas? Sacerdote y psicólogo Raymond Moody, que te acuerdas que decía Life After Life, ¿no? Vida después de la vida. Y luego es que decía la gente, no es que se equivocó, porque puso el título, precisamente lo puso por ese lado, de que decía él, sí puede uno estar vivo después de la vida física, porque estás de acuerdo que dicen que la religión es el opio del pueblo. Claro. Y aparte de eso, da un miedo atroz, porque ve, si te has fijado, todo siempre es simpatía, chistes, algo agradable. Nadie habla de esos temas. Y ya cuando te has fijado que hablan, nos da temor, como que nos preocupa. Claro. No queremos ver zombies, cadáveres, muerte, comecesos y cosas de esas. Y si nos hablan del tema, entonces automáticamente algo del subconsciente nos dice, es falacia, es mentira, no creo en eso, etcétera. Ese señor fue un investigador y ya viste que recopiló libros y testimonios. Hubo uno que recuerdo, porque si no se nos iría el programa de testimonios. Nada más lo quiero decir para que la gente aprenda. ¿Te acuerdas que muchos niños de la India, alguien dirá, es que esa gente es budista y cree mucho en ello? No, que te acuerdas que antes de los 7 años, que según los libros místicos y psíquicos y en la astrología habla que si tú antes de los 7 estás más proclive o propenso, te has fijado que hay niños que hablan en otro idioma, culturalmente recuerdan cosas,
se comportan en forma rara, porque dicen que de 0 a 7 la luna influye, pero ya después no. Y recordarás que decían, y tenían marcas, ojo, esa es otra forma de comprobar que la vida después de la vida existe. ¿Te acuerdas que tenían marcas en el cuello, etcétera, y decían que en sus sueños eran estrangulados, que había sucedido algo? Después investigan y recuerdan provincias que nunca habían visitado, que donde era su esposa, su hermano, y dan referencias, porque fíjate, otra, la gente escéptica, ¿ves que dice? No es que es el inconsciente colectivo, porque se conectó a la mente universal, y la mente universal le dijo, por favor. Si eso fuese cierto, consciente o inconscientemente, tú y yo y cualquiera andaríamos recordando otras cosas. ¿Y sabes quién lo hizo mucho en los 70s? Sí. La Dianética. ¿Te acuerdas que hubo mucho de esto? Y la cienciología. Esos otros puntos, que eran técnicas de laboratorio, pero que finalmente se estaba comprobando de que llegas con marcas, estigmas, huellas, manchas de coloración cutánea, y a la piel empieza a aparecer una especie como de rasgos que no son propensos a pestes, plagas, enfermedades o alguna intoxicación. Claro. El caso es que se investigó, ¿te acuerdas? Y él también soldados de la guerra, veteranos, que había caído una bomba y de repente, ¿verdad?, se encuentran en otro sitio y se trasladan, eso se llama ubicuidad, y viajan a distancia, van a visitar a la esposa, pero luego la esposa los trata de ver, pero al momento de verlos, ellos inmediatamente regresan, pero por instantes antes de morir, visitan, porque allá no hay tiempo y espacio, ¿estás de acuerdo? Ven, resuelven problemas. Otro caso de un ahorcado en la época de los cuatreros, en el siglo XIX, te acordarás que estaban a punto, también muchos casos de ahorcamiento, va a la finca, se despide de la esposa, él siente que no está muerto porque él se ve con un cuerpo, y después regresa y realmente muere. Entonces, tocayo, aquí el público la escucha, hay que hacerle entender que cuántas veces no hemos muerto, cuántas veces no hemos recordado, y se dice que en otras vidas los traumatismos son tan severos que tú en un precipicio, en una caída, mueres desde antes. No creas que mueres por el golpe, la alma sale microsegundos antes, y entonces en escena, en menos de un minuto, tenemos la panorámica del antes, hoy y el después. Ahí está toda la película. Es asombroso, porque tú sabes que hay 7 cuerpos sutiles y el que muere es el físico, pero el astral, ahorita tenemos que explicar, son como 49 niveles. Hay libros raros que he leído que hablan de niveles de conciencia, entonces pues hay que definir a dónde vamos, y no todas las bestias peludas, los humanos dirán, pues voy al último. No, mereces por tu conciencia, inteligencia esto. Y antes que se me pase, nada más déjame decirte esto. Hay gente que ves que dice, es que me moriré y seré más feliz o seré más listo. No, serás la misma estupidez, el mismo nivel mental, los mismos problemas, programaciones que tuviste, y no por liberarse de un cuerpo nos van a dar más prerrogativas. Ahorita nada más rápido déjame tocarte, que ahorita me están llegando ideas de que, ¿por qué crees que también ángeles y otras jerarquías espirituales tienen un odio al humano? Hay muchos libros místicos, ¿te acuerdas del libro de Enoch, el Ezequiel y Elías, que decían, a ver, si Elías se arrepiente y ya de repente dice, ay Dios mío, perdóname, entonces ya lo perdonan, lo vuelven Metatron, más allá de los tronos de Dios y más de otro nivel de arcángeles, y resulta que ese ser ya está por arriba de los ángeles. Entonces, obvio, si fuéramos ángeles, pues estaríamos con una contraenvidia y una molestia de decir, estos humanos se arrepienten al final, plañideras, crujir de los dientes, segunda muerte, se les olvida algo, o ya tienen miedo, y entonces ya ellos escalan una jerarquía. No, allá afuera, en un plano espiritual, hay una jerarquía. Y nada más toca yo rápido, deja decirte que hay en libros antiguos hablan de que los humanos decían que después de la muerte, imagínate, están las estrellas fijas, el empirio, era lo que las constelaciones que podías ver, y que las jerarquías por allá moraban los ángeles. Entonces, ya no se sabía más. Y antes de entrar al corte, ¿te acuerdas que en la Biblia, Lázaro, cuando él lo resucita, muy extraño que en la Biblia, tú dime en qué Biblia luterana, anglicana y tantas vertientes católicas, dime qué le sucedió a él, después murió, pero ¿dónde está el testimonio de qué le pasó o qué vio o qué sintió en el momento de esos días después de la muerte? Entonces, no alguien retiró esos manuscritos, y no te extrañe que están en Qumran Mahdi, Mar Muerto, y por allá en Israel tienen a lo mejor decodificado el Vaticano informaciones después de la vida. Y te aseguro una cosa, que el teatrito, a más de alguna religión, se le vendría abajo si empezaran a descubrir que no necesitamos de religiones, nada más la verdad interior, te conectas a la fuente, y entonces entra uno a otro plano,
espiritual, pero bueno, ¿cómo ves? Claro. No, yo creo que mucha información ha sido oculta, ¿no? Es escondida de alguna forma, no se ha dado a conocer, por lo mismo, como tú dices, pues se acaba el negocio de repente, ¿no? O contrapone muchísimo las ideas o paradigmas que ya la gente tiene programados de siglos. Entonces, sí, de alguna forma eso tiene que afectar, un dado caso de que salga a la luz y la gente tenga acceso a esa información. Déjame ahora sí, rapidísimo ir a la pausa, Vic. Ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche, el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Recuerden que también a través del correo electrónico pueden escribirnos en desveladomayor@gmail.com. Bueno, continuamos en esta noche. Tenemos a Víctor Segarra precisamente en esta noche madrugada. Víctor, ¿te encuentras ahí? Claro que sí, toca, y estamos en el tema de la metafísica de la muerte. Ajá. Que hay muchos testimoniales, y me viene a la mente algo, porque ahorita como bombardeo alguien me está enviando algo. ¿Te acuerdas que Ajá. en los 90s estuvo de moda y se vendía de pasta dura el libro de Urantia? ¿Te acuerdas que era un libro azul? Sí. Que otro día hablaremos, que ya lo habíamos tocado el tema, es tan largo que eso nos lleva a otro programa. Pero fíjate bien una cosa extraña. Ajá. Si el libro, ¿por qué? Dictado por los adventistas en los 20s. Es que está dividido en tres. La historia del planeta, la biografía de Jesús y la historia de los 7 universos, que bueno, hay para entenderlo, ahí necesitamos mucha inspiración. Ajá. Ojo, lo que te voy a decir. Ni la biografía de Jesús menciona esas, que no fueron 72, que si contamos bien, Ajá. fueron 36 horas. Ves que la muerte, más o menos 3 de la tarde, y resucita 3 de la mañana, son 36 horas. Pues yo te aseguro, y es más, les doy un premio a algún radioescucha que me diga, Víctor, por bocón, ahí dice en tal página, no lo van a encontrar. Ajá. El libro es tan extenso Ajá. que lo más raro es que si es una conexión astral con esos seres, ¿por qué no mencionan a dónde fue, qué hizo? Porque alguien puede inferir, ¿no? Pues bajó, descendió, ¿y por qué decimos descendió? Puede ser que a lo mejor el infierno esté arriba y el cielo abajo. ¿Te acuerdas que Ratzinger, que también fue parte del Papa, fue su salida y llegó Papa Francisco? Sí. Hubo una parte que nadie se acuerda, que te acuerdas que lo dijo y lo ventiló en voz público. Disculpen ustedes, fue dogma de fe. El cielo, el infierno, el limbo y purgatorio no existen, son estadios mentales. Cuidadito, porque con eso acabó con todas las farsas de 2000 años. Sí, entonces, obviamente el libro no lo menciona. Ajá. Y la Biblia menciona lo que dije de, en este caso, Lázaro. Ahora, estaba yo también recordando que si, por ejemplo, en este instante, yo te podría decir que son los testimoniales, que la gente generalmente ves que el resucitador, y antes del resucitador, el típico túnel, luz, y alguien dirá, ¿y si es ateo? Pues igual verá una luz, porque si creen a alguien, Alá, Buda, Cristo y algún otro ser. A lo que voy es, ¿por qué todo es el túnel? Siempre los escépticos es que dicen, hay un problema en el occipital parietal y entonces el cerebro al perder el oxígeno, entonces vemos luces. Pues que es raro, porque todos los testimonios son iguales. Claro. Segundo, te des con un cuerpo. Si ya lo perdiste, tuviste un accidente o muerte, ¿cómo es posible que al no tener un cuerpo, nosotros nos sentimos, vemos colores más translúcidos, más claros, una luz más brillante? Y igual, ¿te acuerdas de Robbie Williams, la película que hizo de una parte de un infierno? Ahorita me recuerdo, que la mujer se suicida y que después se la persigue, y después se encuentra un estadio en el cual todos los suicidas, que aquí viene otro punto importante, ¿cómo es posible que si es muerte natural? Pues eso, pero ojo, si es suicidio o algún homicidio o alguna muerte atroz o por una enfermedad muy larga, parece ser que entra uno en un estado de recuperación. Imagínate una Cruz Roja universal, espiritual, en donde te dan los primeros auxilios, tocayo, ¿no? Y ahí te encuentras, estás, y tú puedes pasar miles de años allá y aquí puede pasar un segundo, viceversa. Y parece que nos readaptan. Ves algo más translúcido, te sientes mejor, te recuperas. Parece ser que hay un cuerpo fluídico astral, que los antiguos egipcios decían que el Ka y el Ba, por eso es el Kabbalah, que decían que el doble etérico estaba en el ombligo, y decían que las bestias peludas salen por el ano, la gente común denominador sale por el plexo, y los muy elevados salen por el coronario. Eso en algunos libros se menciona por dónde se sale, pero ¿qué es lo de menos?
por donde se salga. ¿Qué es lo que sucede con un, por ejemplo, suicida, en donde se supone que pides un cuerpo y ese cuerpo, por encarnación, estás esperando y entonces tienes una oportunidad? Entonces, los libros antiguos mencionan que tú tienes que esperar la oportunidad allá, y que en esos niveles de conciencia, imagínate, son 7x7, casi 49 niveles, y en uno de ellos, no ese nivel que te corresponde en el astral, tú lo puedes transgredir o traspasar. Tú te colocas en ese nivel y no es como una frontera México-Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Ni puedes cruzarla, ni los de allá pudieran entrar, ni que fuéramos topos o escarbemos por abajo, sino Donald Trump se enoja. Imagínate si se les ocurre algo. Entonces, a lo que voy es, son límites, fronteras, y está perfectamente regulado según los que han visto esto. Entonces, tocayo, imagínate si esto sucede, o alguien del exterior, un extraterrestre llega y nos cambia el paradigma o modelo de conducta y respuesta, te diga que después de la vida existen otros niveles de conciencia y que el cuerpo físico nada más es una parte de los 7 niveles que coexisten a nivel perespiritual. Nada más rápido, por último te digo, ¿te acuerdas en el siglo XIX lo que salía por la boca, el ectoplasma? ¿Te acuerdas los contactos mediúmnicos que hubo unas hermanas muy famosas a finales del 19 que te acuerdas que creían que era fraude porque estaban con mediunidad y que se conectaban y que usaban la Ouija, que por cierto, luego hablamos de eso, ni la usen porque esos son portales a otras dimensiones? Lo que estoy diciendo es que sea espontáneo, natural, no usemos drogas, ni hongos, ni tablas, ni anexos. Y ellas usaban ese poder que tenían y por la boca salía una imantación, le llaman, a nivel, por ejemplo, fluídico, y era una forma de la figura del ente en el que estaban invocando. Raro, porque ya en el siglo XX, fíjate, se dio poco, se dio mucho en ese siglo XIX. Entonces yo te pregunto, ¿a qué nivel podríamos nosotros entender que si a esta altura alguien del exterior llegue y nos diga, humanos, ¿para qué quieren religiones? La palabra religión, ves que significa religare, volverme a unir. ¿Para qué se quieren volver a unir si no la verdad está en ustedes? Pero como nosotros no sentimos tan poca cosa a nivel cósmico, ¿estás de acuerdo que este planeta está en cuarentena? Es un planeta prisión, tiene un enrezado cósmico, es una matrix de aquí. Y algo hicimos, no dimos la prueba, no estamos en una confederación de mundos unidos, según algunos libros, ya deberíamos estar seguros, ya nos pusieron pruebas, las hemos reprobado todas, y por alguna razón Cristo, el avatar del planeta Tierra, también se llama Sanat Kumara, Gautama Buda y otros seres que llegaron aquí a auxiliarnos, ¿de qué sirve? Cuando crean la gran mayoría, estamos apegados, el ego, en el curso de los milagros hay otro libro muy grueso, así te resumo ese libro, que dicen que si el ego continúa asistiendo al humano, no hay forma de salvarnos, y ni la muerte te libera de toda ignorancia, porque luego creen que al morirte uno va a ser más sabio, pues no. La ignorancia se mantiene porque simplemente lo que cambia es ya no una presencia o esencia física. ¿Qué te parece esto? No, te digo que es algo interesante el darnos cuenta de cómo esta situación espiritual cambia por completo nuestra percepción. Nuevamente regresando al ejemplo de este muchacho de Checoslovaquia, en aquel entonces, te digo, él, pues en su sistema en el que vivía no había religión, entonces no le enseñaban absolutamente nada. Lo que sucede es que él tuvo un accidente, murió, bueno, se quebró vértebras del cuello, etcétera, y él pensaba en ese momento, dice, yo asumí que la muerte sería como un interruptor de luz, ¿no? Para en ese momento se apaga la conciencia y se acabó el asunto, porque ellos no conocían, o él no conocía más al respecto de esto. Pero dice que no, que él vio que su cuerpo se encontraba en el fondo del río cuando él cayó, y que empezó a separarse su espíritu, se despegaba de su cuerpo físico, ¿no? Y empezó a ver lo que tú estabas mencionando, lo que es ¿cómo se llama? El espacio angosto, oscuro, y después vi una luz violeta, amarillenta. Dice que tuvo un sentimiento de felicidad, de euforia, alegría. Sentía él algo muy grande por sus papás, pero en ese momento se olvidó de repente de ellos. Vio una imagen de una persona que irradiaba luz y amor, y bueno, regresó inmediatamente él nuevo a su cuerpo, ¿no? Entonces dice, es que esto, yo ni siquiera me había imaginado que algo así pudiera suceder cuando uno muere, ¿no? Yo era ateo completamente. Entonces dice que en su mente no existía ideas o conceptos tales como para imaginarlos durante su experiencia cercana a la muerte. Ahora te voy a decir algo, eso se dice poco, la gente piensa que esto es al revés, pero fíjate, somos espíritus con una experiencia física, y no somos unos tristes cuerpos transitorios con una experiencia espiritual. Ojo,
hay que entender el término. Si somos espíritus, alguien preguntará, pues que si es el todo, ¿para qué queremos una experiencia física si es temporal? Porque, ojo, obviamente allá es digamos un plano astral, ¿estás de acuerdo? Ajá. Que no existe en el plano físico, aquí es el más denso, el más inestable, el que, voy a dar un ejemplo, y créanme que no fumé amapola ni nada que se puedan ustedes imaginar, pueden hacerlo una experiencia. Has visto los mosaicos que aparecen en los baños, que luego cuando te quedas observando, ya te lo dije, se ven figuras, pero si tú regresas al mismo baño y ves el suelo, a veces no ves la misma figura, y la ves de canto en un ángulo diferente. Yo me pongo a pensar, ojo, cuidado, qué tan experiencias tan difíciles podemos hacer, que a veces nos podemos ver nosotros mismos, y es una advertencia, es decir, si ese plano es tan denso y tan lento, que puedes estar 1,000,000 de años viendo la misma figura y no cambia, ¿ya acaso tendremos observadores que nos ven en una experiencia humana y no cambiamos, y nosotros creemos que nos movemos y vivimos 100 años y nos morimos, y acaso este movimiento sea tan lento para otra dimensión de la cuarta, que es allá donde ellos se encuentran, o quinta? Ajá. Recordemos, tú y yo estamos en una tercera, pero después del corte tendremos que explicar cómo es los ojos del observador en otras dimensiones. Vamos a la pausa, regresamos con Víctor Segarra en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que siguen pendientes de nuestra señal. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Víctor Segarra. Está con nosotros astrólogo profesional, autor del libro Código Bíblico. Pues esta noche Víctor Segarra con nosotros, hablándonos de la metafísica de la muerte. Vic, ¿estás ahí? Claro que sí, tocayo. Y en este tercer bloque, pues, ¿te acuerdas que yo te decía, y acaso habrá ojos observadores que nos ven? Que habrá gente que también ves que dice, entonces si somos espíritus, ¿para qué queremos la experiencia corporal que decía hace rato? Porque allá no hay esa experiencia densa. Y es más, fíjate, tengo hasta una teoría. ¿Qué tal si somos Anunnaki, seres de otras dimensiones, hicimos algún daño terrible, o somos ángeles caídos, o como quieras llamarle, y resulta que se nos olvida, nos castigan con un cuerpo físico, de alguna manera nos hacen vivir una experiencia que ya habíamos vivido, estamos todos aquí reunidos, ya formamos parte de un papel, ¿no?, establecido, en donde como robots somos, ustedes en Estados Unidos es que le llaman de 9 to 5, ¿no?, de 9 a 5, y todos los horarios son lo mismo, y que la misma rutina hasta la muerte. ¿Qué acaso este tipo de experiencias no han sido programadas antes, en donde las almas han sido bañadas con un lavado cerebral, alguien las recopiló, las recolectó, las tuvo, las manipuló, las reenvió y nos asignaron un tipo de preprogramación astral? Ojo, aquí esto está complicado de entender, ¿no? Porque qué tal si de esos niveles todos nosotros pues ya nacimos para ser ateos, ingenieros, arquitectos, abogados, violadores, carniceros, etcétera, y diferentes roles o papeles. Aquí a lo que voy es, ¿qué acaso en un plano espiritual? Porque también la gente pregunta, ¿por qué cuando se muere no se recuerda, cuando se regresa, de dónde veníamos? Y viceversa, muchos de los que han emigrado allá a la luz antes de traspasarla, empiezan a olvidar su vida física porque ven un regocijo en otro nivel. ¿Acaso puede uno trascender los niveles y regresar después de la vida? Recordemos que nadie puede regresar después de 3, 4, 5 horas porque las neuronas, el cerebro empieza a desfasarse, empieza a perder consistencia, la sinapsis se pierde, las dendritas, que es la unión, ¿no?, de las células, las neuronas, y entonces tendría uno que ver qué casos hay extraños, los que puede uno recordar exactamente, pero dicen que son como los campos elíseos. Imagínate que ves como si no vieras con 24 megapíxeles. Dicen que el ojo, fíjate, tocayo, no hay cámara que exista, dicen que el ojo ve en 500 megapíxeles. Eso me lo decía un alumno optometrista, pues yo le decía, pues si las cámaras mejores son de 20, no, tocayo, tú allá en Estados Unidos has de saber, 30 si acaso, o supercámaras de televisoras, no, pero el ojo es de 500, pero allá se ve de 1000 megapíxeles o de 2000. Ahora imagínate que ni tu televisión ultra 4, 8K, ultra de cual, pero sería borrosa, así ya más les digo. Es más, no tenemos ni siquiera idea de que allá, pues como obviamente no es un plano físico,
Y la gente vuelve a preguntar. Entonces, si el éter, esa es nuestra quinta esencia, ¿por qué entonces regresamos? Porque quedan cuentas pendientes, porque todavía hay en esos planos, tocayo, vienes arrastrando el ego, los 7 pecados capitales y otros problemas. Entonces, ¿qué sucede? Te capacitan, estudias, ahí hay escuelas, imagínense que hay de todo, hay academias, está uno un tiempo, pero el tiempo es diferente, puede estar uno allá para 1000 años y aquí son 10,000, es decir, allá es mucho más fluido, es más rápido. Probablemente el humano sí necesita esa capacitación, algo atroz hicimos, seguramente la evolución había ya caído, nos regresa con un cuerpo, y entonces en muchas religiones habla de los caídos, de los nefilim, ¿te acuerdas? De los observadores, de los vigilantes, tiene varios nombres, y en donde el Satanael, ¿te acuerdas? Que era un ser expulsado, eso lo habla, lo habla J.J. Benítez en la rebelión de Lucifer, que también fue copiada, y ya no digo, de Urantia, y al final de todos esos libros dicen, ¿qué pasó con ese ser? Regresó porque hizo la revuelta, y después de la revuelta, ¿por qué llegaron a enamorarse los seres acá? Hubo androides híbridos, seres extraterrestres, llegó el diluvio, podó, antes vivíamos cientos o miles de años, éramos gigantes, ¿por qué se nos redujo la estatura? Somos más pequeños, morimos más rápido, menos inteligentes, antes teníamos más vastedad de conocimiento. ¿Qué pasa? Si nosotros teníamos esta conexión mística, se perdió por el mal uso de las energías, y ahora como humanos volvemos a tratar de recordar, porque ojo, ni siquiera un hipnólogo, por el mejor que tú puedas contratar, te puede hacer, ¿te acuerdas de Muchos Sabios, Muchas Vidas, de Brian Weiss? Él hablaba de esto, que era también un psiquiatra, no creyó, quiso hacer una terapia, se le pasó de la mano, pero no lo regresó a la infancia, sino regresó a otra vida, y una tal Patti, ¿te acuerdas? Que creo que era un paciente que finalmente tiene una jaqueca, un dolor de cabeza terrible, y que del dolor reencontré en otras encarnaciones egipcias, que había sido degollada o asestada con un mazo, y entonces parece ser que el recuerdo no se pierde, y lo más, fíjate, ¿sabes qué es lo que traspasa las dimensiones y el tiempo? La gravedad. Parece ser que en la física ya se descubrió que la gravedad, la pesadez mental, esa es la que como un mazo va cayendo y va horadando todas las capas de las dimensiones, de las más ligeras allá hasta las más densas acá, y de alguna forma tienes que conectarte a ellos, y es por eso que hay muchos testimonios de gente que te has fijado, tocayo, que dicen que la vida es un sueño, y luego ves que sueñas, y el dichoso sueño es más vívido y más real que tu vida física, y te da una tristeza porque cuando regresas y medio recuerdas, y la gente dice, ¿por qué lo olvido? Porque se sacuden, porque se levantan, porque el doble etérico, el alma, no ha entrado perfectamente, y tú te levantas, el buró, la lámpara, grabadora, empiezas a escribir, y obvio, al moverse, no entran las capas espiritual, y es por eso que el dichoso sueño se olvida. Por eso hay que programarse la noche y decir, soy el recuerdo consciente y voluntario de todas mis realidades astrales, y en ese momento esas experiencias tan vívidas sí las podremos recordar, pero no recordamos nada porque no hay yoga, no hay meditación, no hay una música mística, no nos programamos con los elementos, y es por eso que es una de las maneras un poco más rudimentarias de entenderlo. ¿Cómo ves esto? Fíjate que en una ocasión me sucedió algo, yo tendría unos 15, 16 años más o menos, y te digo, fue algo que nunca he vuelto a sentir de esa forma. Lo que sucedió fue que no sé a dónde íbamos, y mi papá nos iba a llevar a algún lado, y recuerdo que entro yo al automóvil y me siento y veo mi mano. Pero en ese momento no estaba yo mirando con los ojos físicos la mano. O sea, haz de cuenta que de repente veo mi mano y veo algo, no sabría cómo explicártelo, pero en ese momento sentí una gran felicidad de poder ver lo que estaba mirando, ¿no? O sea que en sí era mi mano, pero en otro estado. Y no sé si me explique. Entonces, pero fue en microsegundos, o sea, nada más en lo que vi mi mano, y no era mi mano física, era mi mano en otra cosa. Y vino una alegría muy fuerte en mí. Inmediatamente me alegré, volví a ver mi mano y pues ya vi la mano física. Pero te digo, fue una fracción de segundo. Nunca me había sucedido y nunca me ha sucedido nuevamente. No sé si de repente haya roto el velo que tenemos en los ojos físicos y haya podido ver mi mano en otro nivel. Sí, porque acuérdate que el término se llama ensoñación vívida. Ajá. O ensoñación física.
Entonces, ¿qué sucede? Es que cuando entra en un estado de relajación, ¿no te has fijado que a veces la vista se vuelve brumosa? Voy a dar un ejemplo, que es el que habitualmente vemos. Vas manejando en la noche unos faros, creo que lo he dicho, neblina, niebla, bruma, como término que uses, y finalmente del faro, que es la fuente divina, ves que son unos haces de luz, pero esos haces de luz de la fuente se subdividen y las gotas caen. ¿Te has fijado que son como danzarinas, que al momento de rozar el pavimento son como figuras que danzan, o cuando hay una fogata parece que fueran danzarines de esos elementos? Son los elementales. Te estás conectando con los elementales de la naturaleza. En los libros antiguos se llaman devas, y los devas pues, son los seres que uno puede ver cercano a nosotros, y entonces la vista se vuelve borrosa, empiezas a ver otras formas, empiezas a sentirte que te desconectas, y esta es una forma así rápida de hacer viajes astrales. Tú hiciste un cuasi viaje astral, pues muy rápido, no se desarrolló en su momento, y entonces eso ves que lo hace ya el hipnólogo, ya en un diván te sientas, etcétera, y en una terapia, pero tú lo hiciste, y acuérdate, eras un niño, casi 15 años, y ya había explicado que hasta los 7 recuerdas o hablas, hasta los 14 empiezas ya a la comunicación, pero como ya el aprendizaje físico hace olvidar así se llama, imantación. Entonces, el proceso previo se olvida y se dice que las mejores edades para recordar es como máximo 14. Ya después de la pubertad ya el alma se asienta físicamente, dicen que el cerebro se asienta a los 20 y ya no te digo después. Y la ironía es que después de los 70 recuerdas y vuelves a ser niño y después de esas edades vas hacia atrás pero en una octava superior y parece ser que entonces las mejores edades son después de 70. Has escuchado de nuestros mayores que dicen, oían música, escuchaban cantos, voces que los llamaban y que eran seres que ya habían fallecido porque ellos ya se conectan a otra dimensión, así como lo que tú decías. No, mira, qué interesante. Dame nuevamente unos minutos, vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir platicando con Víctor Segarra este tema interesante, metafísica de la muerte, en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo, en directo desde la Ciudad de México para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Víctor Segarra. Esta noche con nosotros Víctor Segarra, astrólogo profesional, autor del libro Código Bíblico, hablándonos de precisamente la metafísica de la muerte. Víctor, ¿te encuentras ahí? Claro que sí, tocayo, y pues qué interesantes temas. ¿No crees que a estas alturas yo creo que no debe causar miedo? Porque si tuviéramos al hipnólogo y nos empezara a recordar, yo creo que cuántas encarnaciones hemos tenido trascendiendo, evadiéndonos en forma lastimosa, pero ¿sabes qué es un mecanismo? Yo pienso que al ser humano lo único que se le dice es esto: tratas de olvidarlo, es un remanso, y si te fijas es como el lago. ¿Te acuerdas en las mitologías grecorromanas que decían que el lago Estigias, que decía Cancerbero, que el Cancerbero era un perro de 3 cabezas, ¿te acuerdas? Y que decía Caronte, que por eso en la antigüedad la gente que caía en las guerras le colocaban un doblón, aparecía una moneda de oro, cerraban los párpados, que era el peaje o pasaje para poder pagar de una orilla a la otra, y que finalmente encontrabas una vida. Todas las mitologías antiguas que yo recuerde, hay un libro raro, creo que es el 32 de la Sepan Cuántos, editorial por Roa, que dice Mitología Grecorromana, son como 500 páginas. Hace muchos años veí eso, y es la historia de la astrología, pero es la historia de las ciencias antiguas, en donde la misma muerte, ¿te acuerdas que el nombre es Tánatos? Tanatología, Tánatos, Eros vida o amor, Tánatos muerte. Y finalmente Hades, ¿no? O Plutón, que era el ser Casa Proserpina o Perséfone, y finalmente te acuerdas que la madre de Ceres, Demeter, odiaba esto, buscó a la hija, nunca la encontró, llegaron a un acuerdo con Zeus, el tío, ahí está todo el chisme, y luego 6 meses estaban en la tierra física, y otros 6 meses estaban allá en el inframundo, que tú tomabas una granada o una fruta de esos lugares y dicen que se conectaba uno con esos seres que ya no podía salir, y que, por ejemplo,
Orfeo y luego Ulises y otros más que empezaron con la lira a cantar y el mismo Apolo ayudó. Y una cosa curiosa, fíjate, siempre en las mitologías antiguas hablan de Hermes. ¿Te acuerdas del ser ese alado, que era el correvidil, era el mensajero de los dioses, era el heraldo, que dicen? Entonces, la muerte, la tanatología, que ahora a nivel moderno se utiliza para estudiar lo que la eutanasia, ¿no? El buen morir permite, ese es otro tema. Entonces, yo te diría, si la muerte causa tanto miedo, causa dolor, causa hasta, mira, mermas económicas y cuántas fortunas se pierden por tener todavía con los aparatos suministrando, ¿no?, vida a una entidad que ya ni siquiera está viva, ¿estás de acuerdo? Y que nada más lo mantienen, pero ¿cómo te diré? Pues simplemente es vegetal y ya no tiene la sinapsis, la conexión mental, pero el ser, ojo, aunque el cuerpo no reaccione, y hemos visto que hay gente que regresa de coma después de 20 años, has visto casos que el cuerpo envejece, pero que están en otro nivel y para ellos ese otro nivel, aquí duraron muchos años, y la tanatología o la eutanasia te dice, la eugenesia es el buen nacer, pero eso ya lo practicarán en el futuro. Pero el matar a alguien, no a lo mejor es acaso decir, se desconecta y esa persona puede después estar viva en otro plano, porque nos han enseñado a creer en lo que vemos, pero no a creer en el plano superior o sutil. Y es por eso que entonces la metafísica de la muerte, el tema del día de hoy, es entender que más allá de la física, que eso es metafísica, hay maestros ascendidos, seres de luz, un tribunal kármico y toda una logia que se llama Gran Fraternidad o Hueste Angelical o Gran Hermandad Blanca. Tú, tocayo, allá en California, del monte Shasta, no recuerdo, creo que está, estás de acuerdo, hacia arriba. Al norte. Tú te dije algún día que esa zona donde ustedes viven es la cuna de la sexta raza raíz, porque alguien dirá, pero qué terrible, que la falla San Andrés y que tiembla mucho. Yo digo, no, pues Yellowstone, y ahí lo tienen ahí, que es un megavolcán que dicen que 800,000 años, es gigantesco allá abajo. No, ese monte Shasta dicen que es donde se moran o donde es la hueste angelical de esos maestros ascendidos, y dicen, testimonios hace saber que hay gente que está testimoniando y que han visto en la noche seres altos, rubios, como nórdicos salir, que tienen contacto con los pueblerinos y la gente rústica en los condados, vuelven a entrar y dicen que hay una tierra hueca o intraterrena en donde ellos han trascendido la muerte. Ya no es tanto el que estén vivos, sino que dicen los testimonios que son seres parecidos a nosotros, que viven mucho tiempo, y te acuerdas que la muerte ellos no es que no crean, es que no les da temor. Dicen que el humano nos oxidamos aquí en la superficie con los rayos ultravioleta, ¿cómo se llama? Ondas de radio, rayos gamma y demás rayos X. Allá abajo, tocayo, dicen que hay unas plantas extrañas, por eso ves que viene la mitología grecorromana de Hades, en donde hay humanos que han sido raptados, han sido llevados, y que dicen que puedes vivir miles de años viéndote con un cuerpo joven. Entonces, ¿ya para qué quieres morir o no morir cuando te conectas? Y rápido, permíteme, me estoy acordando, ¿cómo se llamaba? Filos, habitante de dos mundos, un libro raro, por ahí del 97 que leí, que no es una novela, habla de cómo un testimonio de un ser que muere, fíjate, acá yo lo coloca el psicólogo, el psiquiatra, y al momento de estar en el diván, él recuerda algo de la Atlántida que él vivió, y ojo, dicen que había una gran tecnología y me suena lógico. Imagínate, en vez de ver morir a alguien, ¿no?, que le retiras el aparato y después lo encarna y va y viene, que habían dos cuerpos. Imagínate que entonces tú eres una persona que tiene un cuerpo mayor y hacían un proceso, y yo creo que ahí viene del tema de la resurrección, 3 días, 72 horas, a través de unos resonantes áuricos y a través de una imantación de energía. De ahí las trompetas del Apocalipsis, si te acuerdas de la muralla de Jericó y demás, era un sonido electromagnético. 3 días preparaban, entonces lo que hacían era un cambio interposicional del alma de un cuerpo al otro. Entonces tú regresabas con conciencia de quién había sido, viéndote en un cuerpo joven, y lo que el término se llama transmigración de almas, que el tema no lo hemos tocado. También se llama metempsicosis, más allá de la psique. Y la transmigración es que, imagínate la maravilla, qué tecnología no había en la Atlántida, y Lemuria y otros continentes sumergidos, que tú podías hacer esa transmigración. Ojo,
se podía hacer 7 veces, según los testimoniales decían 600, 700 años, pero ya más de 4.000 o 5.000 decían que entonces tenías que morir para poder encarnar y demás. Nadie puede burlar a la muerte. Yo siento que es un proceso natural, que al momento de irte, tú allá en ese nivel de conciencia, lean ese libro raro, que sí, así se llama Filos, habitantes de dos mundos, al momento de llegar a otro plano superior, posiblemente tengas que estar en conexión con esos seres. ¿Y qué tal, tocayo, si tus maestros y tus ángeles son hasta aliens o extraterrestres, y ellos te digan que realmente es la vida eterna? Se nos olvida al momento de regresar, nos cubre un velo del no recuerdo, y es por eso que la gente empieza a olvidar todo esto. ¿Por qué, tocayo? Porque yo siento que la manera más propia de irnos acordando quiénes fuimos o qué seremos, porque también, ojo, no hay ¿cómo llamar? Regresión, hay una progresión hipnótica. Hay un señor que se llama James Van Praagh, lo has de conocer, es un americano, hace de agosto del 58. ¿Te acuerdas de una serie de televisión del CBS que se llamaba The Other Side, del otro lado, que eran conexiones de él? Él lo que hacía es dormía la persona, sus muertos, sus desencarnados los veía y podía hacer una conexión con él. Y ojo, tocayo, no te decía lo que fue, sino lo que será. Toda la gente no entendía eso y decía, ¿cómo puedes saber después de la vida, siendo que nada más podemos pensar que veníamos del pasado? No, que somos seres multidimensionales, que estamos en otras dimensiones, tiempo, espacio, ya sabes, de la teoría cuántica, y que en ese futuro aparentemente probable de otras tierras, ese ser estaba diciendo en el siglo que estaba, aunque estaba en reposo en el siglo XX. Fíjate, eso no se entiende, tocayo, pero bueno. Fíjate que hace un mes más o menos, un desvelado de tiempo, me recordó una de esas progresiones que hicimos en el programa de los desvelados, o sea, bajo hipnosis, enviarlo al futuro, ¿no? Y me preguntaba el desvelado, oye, ¿no tendrás el programa donde hiciste esa progresión y que esta persona mencionaba que en el año 2020 o 22 iba a haber un gran muro en medio de los Estados Unidos, en medio de Estados Unidos y México, y que la gente pues ya no podría cruzar? Y eso lo platicamos hace como 17 años atrás, imagínate. Entonces, la verdad ya no tenemos, yo no tengo esa grabación de ese programa, pero sí me vino a la mente ahorita lo que tú mencionabas de las progresiones, precisamente de este desvelado que lo enviamos al futuro, y él miró eso, ¿no? Que iba a haber un gran muro en medio en la frontera México-Estados Unidos, en el año 2022 más o menos, ¿no? Entonces, te digo, es algo curioso, interesante, lo que tú mencionas de que podemos enviar precisamente a una persona al futuro, ver qué es lo que posiblemente pudiera suceder en un futuro cercano y lejano. Ahora, tocayo, no sé si recuerdas otra película que fue del 2000 y que no se vio mucho en México, Frequency, ¿te acuerdas? De Dennis Quaid, que había un aparato más bien de un walkie-talkie, ¿te acuerdas? De un aparato de onda corta. Y el motivo de la aurora boreal, tú sabes que hay teorías que dicen que cuando hay grandes manchas solares y emanaciones y explosiones solares, esas explosiones llegan a la Tierra. La aurora boreal generalmente en inglés es de Northern Lights, las luces del norte. Nuestras luces estaban más abajo, en el Ecuador. Aquí la idea es que cómo poderte conectar 30 años, avisarle al Padre, avisarte a ti mismo y poder cambiar el destino. Porque entonces, si esto existe, al empezar entonces, ¿cómo posiblemente no nos acordamos? Bueno, ya se está faltando. Déjeme ir a la pausa y ahorita regresamos con Víctor Segarra en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados y por supuesto agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico pueden localizarnos en desveladomayor@gmail.com. Continuamos con Víctor Segarra. Está con nosotros Víctor Segarra, pues un tema muy muy interesante. Recuerden que este tema precisamente de la metafísica de la muerte va a estar comentándola en la Feria de los Desvelados, ya les daremos más detalles más adelante, pero Vic, ahorita que estabas mencionando esa película de hablar del walkie-talkie hacia el pasado y... ¿Te acuerdas de ella que se llamaba Frequency con Dennis Quaid? Que no la han repetido,
Yo la vi ayer, fíjate, mira, en el HBO la pasaron y dije, qué cosa. Pero lo que pasa es que, mira, la otra comercial, la gente no le entiende y luego dicen, ¿cómo es posible que No, yo dije la clave aquí, ¿cuál es? Una aurora boreal está demostrado. Mira, ¿sabes quién sacó el super libro? Y lástima, ya se nos va el tiempo. Philip Pullman, ¿te acuerdas de Dark Matter? La materia oscura, que sacaron el libro de Luces del Norte, o el aletiómetro, y luego había la daga, y luego, ¿cómo se llamaba? No me digas Spyglass, que es catalejo, bueno, la traducción es ámbar, Spyglass, catalejo, ámbar. Pues el caso es que de los 3 libros de 1000 páginas, espero reducirlos en 1 hora, el señor era un vidente. Parece ser que él hablaba de que muy en el norte, estás de acuerdo, tocayo, allá en Escandinavia, esas dichosas luces del norte generan un polvo. Con un instrumento y a veces poder entrar en otra dimensión, se cree que cuando hay actividad solar, que es por un tiempo determinado, es una brecha interdimensional, interestelar, como la película que apenas se estrenó, que te acuerdas que la Tierra termina y que después viajan, y que al viajar ella recibe a través del reloj por clave Morse, ¿no? La manera de construir un aparato, y que de la pentadimensión que estaba detrás del librero, traen objetos. ¿Sabes qué me hace recordar esto? Que por qué diablos tenemos que temerle a la muerte cuando hay varios seres. Es más, ¿qué tal si nosotros mismos nos estamos dando mensajes del pasado y del futuro? Te digo algo, ¿sabes cómo darse cuenta de eso? Del sincrodestino de Deepak Chopra, que te acuerdas cuando en mi caso se me repiten los dichosos 13, o alguien que se le repite un número. ¿Qué tal si son mensajes de otra dimensión en donde digas, pues no temas, no claudiques, son frecuencias en donde puedes a través, y eso es a través de un aparato, ¿te acuerdas de radiocomunicación de onda corta, que en los 60 era muy de moda? Sí. En los 60 hubo una explosión solar, en los 72, y así hemos tenido. La máxima explosión solar, tocayo, fue septiembre 1 de 1859, ¿te acuerdas? Que volaron todos los cableados del telégrafo. Pues ya sabrás que si hubiera tecnología, nos hubiéramos quedado en la etapa de la piedra, y porque en esa época nada más había eso. Pues fue una explosión, que ahí tengo documentado, y ya lo veremos en la Feria de los Desvelados. Hay un programa que tengo del Ptolemaic Universe, el universo de Ptolomeo, buscas la fecha y ve la alineación dichosa planetaria que había, en donde sí puede haber una configuración en donde bloquea a la Tierra, y sea, ¿sabes qué? Un pequeño momento en que a la muerte y a la vida te puedes conectar, y la idea, según los científicos, sí son con auroras boreales. Este tema se ha visto en Stargate y en otros lugares, y el señor Phil Pullman, con doble L, Pullman como suena, de la materia oscura. Esos super 3 libros, ¿te acuerdas que te dije que prohibieron 2 para hacer películas? El aletiómetro o de las luces del norte fue permitido hacer la película. Nicole Kidman, ¿te acuerdas? En el 2007. Vean esto, porque de alguna manera podríamos pensar que habrá mundos en donde el alma la llevas adentro. Hay mundos que son como tótems, como animales que son por fuera, otros que ni siquiera tienen alma, y el dichoso polvo está interrelacionado con las mega explosiones solares que llegan a la estratosfera, se convierten en auroras boreales, y el cinturón de Van, que es el dichoso cinturón que nos protege al planeta, pues ese es como poder burlarse de la muerte, en el sentido, fíjense lo que estoy diciendo, poder comprobar que de alguna manera nosotros nos estamos retransmitiendo información, en donde decir, oye, hay quinta dimensión, hay cuarta, y la cuarta dimensión, tocayo, es el tiempo, y la mente es una percepción mental. A lo mejor no necesitamos ni de tantas auroras boreales ni de aparatos, es la mente en la cual en las noches nos podemos programar y decir, ¿qué voy a hacer en una vida pasada? ¿Qué fue en la anterior? Y nos empezamos a programar. Eso yo lo hice en todas unas experiencias locas terribles, en relación con la mamá y con otros parientes, en donde si no está uno preparado, empieza uno a odiar a los parientes, porque si ese fue tal, no. Yo creo allá arriba los molesté tanto que dijeron, a este desgraciado le vamos a decir toda la película para que no moleste y a ver qué siente. Yo les dije, mire, simplemente son experiencias astrales, que habrá de ver que muchas de la familia, no es profeta en su tierra, la familia es donde ha habido más muertes, ha habido más pandemias, más epidemias, y hemos fracasado, y es por eso que nos movemos en familias, y el planeta estamos en cuarentena, en prisión, no nos podemos salir de aquí, tocayo, porque también hay un karma cuántico, hay un karma planetario, hay un karma de sistema, hay un karma de galaxia, no podemos andar en otros lugares, tenemos que resolver aquí toda esta encrucijada. Y ¿sabes qué? Busquen en internet este señor que te acuerdas, James Van Praagh,
yo creo que ha sido el místico que vive actualmente, que ese sí te puede ver muertos, difuntos, planos superiores y te envía al pasado, al futuro. Un fregón, es un señor Virgo del 58 y yo recuerdo el programa que no había explicación de cómo saber cosas, porque el señor no estaba leyendo nada, pero los veía y veía entre planos, tocayo, veía interestelarmente entre planos como la película, y entonces aquí la muerte se puede ya explicar que nada más es un cambio de transición vibracional. Hay otras culturas, los teósofos, que ves que dicen que no hay muerte, que hay transición, nada más es un cambio de vestimenta, y a la hora de teatro está desgastada, te quitas el ropaje y entras en otro nivel, pero a veces te visita el alma gemela, que es otro tema, y a veces sientes esa experiencia. Y dame permiso, tocayo, porque ya el tiempo se nos fue. Que me corrige si me equivoco, sábado 6, domingo 17, de 11 a 16 horas, Howard Johnson, piso 1, sala A, de 11 a 16, ves que está en el Revillejero 23, esquina con Independencia. Vamos a empezar, al menos a mí me va a tocar parte de este taller, Metafísica de la Muerte. Tengo una máquina en donde ahí les pondré unas fotografías, ¿te acuerdas que del otro taller quedaron pendientes? Para que veamos esqueletos de gigantes, seres astrales, y todo eso forma parte de nuestro pasado, nuestra biografía. Y habría que ver que no hemos sido humanos, tocayo, ese es otro tema de la dianética y la cienciología, que hemos vivido millones de años en otros cuerpos, en otros mundos, en otras galaxias, quién sabe qué diablos hicimos, algo cometimos errores, nos enviaron acá y no te extraen, tocayo, que muchos Anunnakis estemos encerrados en cuerpos, y resulta que por andar interfiriendo, ¿no?, el karma y la historia de un mundo, pues estamos otra vez todos aquí reunidos y hay que limpiar parte de eso. Y mira, voy a llevar la mesa, toda la adquisición, tocayo, ya sabes cuál es, productos, software, música, lo de, ya sabes, las 72 nombres de Dios, un ejemplo de la carta astral, está lo del oráculo, del código bíblico, está para hacer cartas, la Agenda 2016, el libro de genios planetarios, también está otro libro de talismanes, con Víctor Segarra, con minúscula S, 0114@gmail.com, y gratis envía al WhatsApp la gente de Estados Unidos o de aquí en México, porque luego la gente pregunta qué es de cosas necesarias, al 5548-241359, gratis, han de ser como 3 cuartillas, la lista de los productos, para que ya con calma lean y vean que puedan coleccionar. Entonces para nuestros velados también en la Unión Americana pueden comunicarse contigo para la carta astral, ¿verdad? Y ahora es más fácil. Sí, porque sabes que me han preguntado, es que el DHL cuesta mucho y a veces son $100, no tiene caso gastar mucho. ¿Sabes qué hago? Se ahorran ellos y nosotros vía email, correo electrónico. Los 80 archivos se les puede enviar y las famosas 500 páginas les llegan a sus correos. Es una forma rápida. El software no, sabes que no, porque está protegido. Y los instaladores no los puedes enviar por correo electrónico. Eso sí se envían en paquetes, en discos. Pero bueno, ya con el WhatsApp que dije, 5548-241359, la gente me escribe y ellos ya van coleccionando los productos. Nada más te digo, la carta astral lo más completo, ahí aparece el karma, qué debes, en qué nivel evolutivo estás, y es una historia de vida en donde debemos de pensar que la muerte no existe, son pruebas, y si nos las pasamos bien, pues aquí estaremos como inquilinos, pagando, ¿cómo le llaman ustedes? El landlord, ¿no? Como el jefe de la tierra, ¿no? Estamos paga y paga, a ver si algún día nos salimos de este juego macabro y podamos empezar a ver que hay más allá de lo que podemos pensar y poder pagar parte del karma que hemos venido arrastrando. Tocayo, muchas gracias. No, al contrario, Víctor, te agradezco mucho, un tema muy interesante, precisamente esto de metafísica de la muerte, que me imagino muchos desvelados, pues ojalá que se queden con las ganas de investigar o de asistir a la Feria de los Velados para escuchar más información. Te agradezco a Gladys, también le das un fuerte abrazo, que estamos en espera todos los radioescuchas de que tenga sus sextillizos o sus quintillizos, que el Foro Knox le va a ayudar, que acuérdate que Obama también le va a apoyar, ¿no? Sobre todo, claro. Imagínate. Ándale, pues. Gracias, Víctor, un abrazo. Te agradezco tu fineza y un abrazo a los dos. Al contrario, muchísimas gracias a Víctor Segarra. Vamos rapidísimo a la pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.